Capítulo 5. El anuncio surte efecto. Todas estas emociones habían sido demasiado violentas para mi salud, aún poco fuerte. Y al llegar la noche estaba fatigadísimo. Cuando se fue Holmes, me tumbé sobre un sofá con la esperanza de dormir 1 o 2 horas. Todo fue inútil. Estaba demasiado nervioso para poder conseguirlo. Y las ideas más fantásticas, las suposiciones más extrañas, nacían y tomaban cuerpo en mi cerebro. Cada vez que cerraba los ojos veía el cadáver con su cabeza de gorila y sus miembros retorcidos. Tan mal efecto me había producido su vista que hasta llegué a disculpar al asesino, porque en muchos individuos ha impreso el vicio su imborrable estigma, pero en ninguno como en la cara de Enoch J. Deble, de Cleveland. A pesar de todo, no dejaba de reconocer que, por poco interesante que fuese la víctima, la justicia tenía el deber de esclarecer el misterio, y la ley debía castigar tan horrible crimen. Por otra parte, me asombraba la seguridad con que mi compañero afirmó que aquel hombre había muerto envenenado. Me acordé que Holmes habíase inclinado sobre los labios del cadáver y estaba convencido de que había descubierto alguna pista. Además, si no había muerto envenenado, ¿de qué había muerto, no presentando como no presentaba su cuerpo? Ninguna herida, ni señal de estrangulación. Pero, por otra parte, ¿de dónde provenían aquellas manchas de sangre? Por más que hicimos, no encontramos el más ligero indicio de lucha ni la más pequeña señal de que aquel hombre hubiérase defendido arma en mano. Siempre el misterio. Y cuanto más pensaba, más me convencía de que, hasta no resolverlo satisfactoriamente, ni Holmes ni yo dormiríamos tranquilos. Esto no quita para que él estuviera tan tranquilo e indiferente, lo cual me obligaba a pensar que ya debía estar sobre alguna pista segura. Pero, ¿cuál era? Por más que cavilaba, no podía adivinarla. Holmes volvió tarde, tan tarde que sin duda no solo el concierto le había detenido fuera de casa. Cuando llegó, ya estaba servida la cena. «He pasado una tarde deliciosa», dijo sentándose. «¿Se acuerda usted de lo que dice Darwin sobre la música? Pretende que el hombre, mucho antes de hablar, sabía producir sonidos melódicos que luego armonizaba. Quizás por eso nos entusiasma tanto la música. Todavía tenemos en lo íntimo de nuestro ser alguna que otra reminiscencia de aquella época envuelta en la bruma del pasado, cuando la tierra y la humanidad estaban en la infancia». «Me parece muy abstracta esa teoría», observé. «Todas las teorías deben ser abstractas, como la naturaleza que interpretan, o por lo menos deben interpretar», respondió. «Pero, ¿qué tiene usted? Está distraído y preocupado. ¿Tanto le ha impresionado el asunto de Bristol Road?» «Sí, lo confieso. Me ha impresionado mucho, a pesar de que debía de estar curado de espanto por mi campaña en Afganistán. He visto a mis compañeros ser despedazados materialmente en Maiwand y he conservado mi sangre fría, pero este asunto... Lo comprendo. ¿Y a qué no sabe usted por qué? Porque aquí hay un misterio que impresiona su imaginación. Cuando ésta no trabaja, puede decirse que el hombre no existe. ¿Ha leído los periódicos de esta noche? No. Dan noticias bastante detalladas del crimen, pero no menciona el descubrimiento de la sortija de mujer que cayó al suelo cuando levantaron el cadáver, de lo que me alegro mucho. ¿Por qué? Lea este anuncio, me respondió. Cuando veníamos a casa esta mañana envié una copia a todos los diarios de Londres. Cogí el periódico y leí el sitio indicado. Era el primer anuncio de la columna reservada a los objetos perdidos y decía así: «Esta mañana ha sido encontrado en Bristol Road, entre Taberna del Corazón de Plata y Holland Grove, un anillo de boda de oro mate. Dirigirse al Dr. Watson,
Baker Street, 221 bis, entre 8 y 9 de la noche. Dispénseme usted haber tomado su nombre, me dijo. Si hubiera puesto el mío, alguno de mis colegas lo habría leído y hubiera querido mezclarse. Tiene usted razón, contesté. Pero si viene alguien a pedir la sortija, ¿qué le entrego? Yo no tengo ninguna. Le entrega usted esta, replicó, dándome una, que puede servir perfectamente. Es un facsímil muy bien hecho, parece la original. ¿Quién cree usted que podría venir a leer el anuncio? ¿Quién quiere que venga? El hombre del abrigo oscuro, nuestro amigo del rostro colorado y de zapatos de punta cuadrada. Y si no viene él en persona, enviará algún cómplice. ¿No cree usted que puedan sospechar? No. Si mis suposiciones son exactas, y tengo todos los motivos para creer que lo son, ese hombre se expondrá a toda clase de peligros y riesgos antes que perder esta sortija. Yo creo que se le cayó al inclinarse sobre el cadáver de Drebler, y que no lo notó. Luego, cuando ya hubo salido, se fijó en que le faltaba la sortija, pero no se atrevió a volver a buscarla, porque ya la policía estaba en la casa y había descubierto el crimen, por su imprudencia de dejar la vela encendida. Para justificar entonces su presencia en aquellos barrios y a tales horas, no encontró mejor medio que fingirse borracho, creyendo así alejar toda sospecha. Y ahora, póngase usted en su lugar. Pensando, ha debido suponer que bien podía haber perdido la sortija después de salir de la casa del crimen. ¿Qué hace entonces? De seguro leerá los periódicos de la noche, para ver si en la sección Objetos perdidos encuentra algo. Verá el anuncio y tendrá de fijo una gran alegría. La forma del anuncio alejará de su imaginación toda idea de un lazo tendido para descubrirle. Bien puede cualquiera haberse encontrado la sortija sin estar en relación ni con la policía ni con los delincuentes. Así pues, estoy seguro de que vendrá. Antes de una hora, está aquí. ¿Y entonces? Pregunté. Entonces entro yo. ¿Tiene usted armas? Sí, mi revólver de ordenanza y algunas balas. Bueno, pues, cárguelo usted. Quizás nos encontremos ante un hombre que luche desesperadamente antes de rendirse. Y, aunque confío en descubrirle por sorpresa, más vale estar prevenidos. Fui pues a mi habitación a buscar el revólver. Cuando volví, ya habían quitado la mesa y Holmes se había entregado a su distracción favorita. Tocaba el violín. Poco a poco vamos adelantando, dijo cuando me vio entrar. Acabo de recibir la contestación al telegrama que mandé a América esta mañana. Todas mis suposiciones van convirtiéndose en realidad. ¿Qué suposiciones? Dije yo vivamente. Me parece que mi violín necesita cuerdas nuevas, contestó, eludiendo la respuesta. Meta usted el revólver en el bolsillo. Cuando venga, el que venga, háblele como si tal cosa, con naturalidad, y tenga confianza en mí. Sobre todo, no lo mire usted con demasiada fiereza. Eso quizás le hiciera sospechar. Son las 8, dije mirando mi reloj. Quizás esté aquí dentro de algunos minutos, contestó. Entorne la puerta. Así. Eso es. Meta la llave en la cerradura, por la parte de dentro. Muy bien, gracias. Mire qué libro tan curioso he encontrado ayer en un baratillo. De Hur Intergentes, publicado en latín y editado en Lieja en 1642. Cuando se publicó este libro, aún estaba firme la cabeza de Carlos I. ¿Quién es el editor? Un tal Philippe de Croix. En la primera página está escrito con tinta ya amarillenta por el tiempo Ex libris Wilhelmi White. ¿Quién sería este William White? Algún magistrado oculto, sin duda. Los rasgos de la escritura delatan al hombre de ley. Pero, si no me equivoco, ahí está el que esperamos. Y en el mismo momento de decir esto, sonó la campanilla. Sherlock Holmes se levantó tranquilamente y se volvió con silla y todo cara a la puerta. Oímos a la criada ir al recibimiento y descorrer el cerrojo. ¿Vive aquí el señor Watson? Preguntó una voz clara, aunque un poco ruda.
No llegó a nuestros oídos la respuesta de la criada, pero oímos cerrar la puerta y los pasos de alguien que subía la escalera. Estos pasos eran como vacilantes e inseguros. Al escucharlos, se dibujó en la cara de Holmes una sorpresa sin límites. Los pasos se fueron acercando. Llamaron dulcemente con los nudillos en la puerta. ¡Adelante!, grité, y se abrió la puerta. En vez del hombre fornido y brutal que esperábamos, entró cojeando una vieja caduca y arrugada. Pareció deslumbrada al encontrarse en plena luz, y después de haber esbozado una reverencia, quedó aguardando que le hablásemos, con los ojos entornados y revolviendo las manos en los bolsillos. Miré de reojo a mi amigo y leí en su cara tal expresión de descontento y decepción que a duras penas pude contener la risa. La vieja sacó un periódico de la noche y, enseñándonos el anuncio, nos dijo: «Esto es lo que me trae a su casa, señores. El anuncio de haber encontrado un anillo de oro en Bristol Road. Debe ser el de mi hija Sally, que se ha casado por ahora hace un año y cuyo marido es maître d'hôtel en un barco de la Unión. De seguro tendríamos un disgusto si viniera y la encontrara sin la sortija, porque es muy bueno, pero cuando tiene alguna copa de más... Sally fue anoche al circo con...» «¿Es esta la sortija?», pregunté. «Y es esa», exclamó la vieja. «¡Qué alegría va a tener Sally al recobrarla! ¡Esa es! ¡Esa es!». «¿Quiere usted decirme sus señas?», dije cogiendo un lápiz. «Duncan Street, Houndditch número 13. Bastante lejos de aquí», contestó. «No creo que el circo esté en el camino entre Bristol Road y Houndditch», observó secamente Sherlock Holmes. La vieja se volvió y lanzó una mirada penetrante. «El señor me ha pedido mis señas», contestó. «Sally vive en Marfield Place, Peckham número 3. «¿Cómo se llama usted?», pregunté. «Sadger. Y Sally lleva el apellido Dennis, porque su esposo es Tom Dennis. Buen muchacho, mientras está sobre el agua durante las travesías. No hay otro maître d'hôtel más apreciado y más querido que él en la compañía, pero en tierra, las mujeres, el vino y las malas compañías». «Ahí va la sortija, señora Sadger», dije yo, interrumpiéndola a una señal de Holmes. «Veo que efectivamente es de su hija, y me alegro mucho de poder restituirla a su legítimo propietario». La vieja guardó el anillo en el bolsillo, mascullando un cúmulo de bendiciones y protestas de reconocimiento. Se fue y la oímos bajar la escalera con paso incierto e inseguro. Casi no había desaparecido cuando Sherlock Holmes se levantó como impulsado por un resorte y se metió en su cuarto. A los pocos segundos salió envuelto en un ulster y con una bufanda que casi le cubría toda la cara. «Voy a seguirla», me dijo rápidamente, «y siguiéndola descubriré algo. Espéreme». Y se fue. Por la ventana vi a nuestra visitante deslizarse penosamente por la acera de enfrente, seguida con disimulo por su espía. O todas sus suposiciones son infundadas y falsas, pensé, o no tardará mucho en desentrañar el misterio. No tenía necesidad de decir que le esperase, porque yo estaba convencido de que me sería imposible dormir sin conocer el resultado de esta aventura. Eran las 9 cuando se fue Holmes. Como yo no sabía el tiempo que estaría solo, me preparé lo más cómodamente posible. Encendí la pipa y me puse a leer las escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Dieron las 10 y oí a la criada que iba a acostarse. Dieron las 11 y distinguí claramente a nuestra patrona que se disponía a hacer otro tanto. Por último, a eso de las 12, me pareció oír el ruido sigiloso de la llave de Holmes en la cerradura. Cuando entró, adiviné que no había sacado gran fruto de su expedición. Parecía divertido y disgustado a la vez. Sin embargo, al verse en nuestro cuarto, no pudo más y empezó a reírse con toda su alma. «Por nada del mundo quisiera que se enterasen de lo que me ha pasado esta noche mis buenos amigos de Scotland Yard. Me he burlado tantas veces de ellos que ahora
tomarían con exceso la revancha. Sin embargo, yo me puedo reír, porque valgo mucho más que ellos. Pero, ¿qué ha pasado?, pregunté. Ahora verá usted, ahora verá usted. No tengo el más pequeño escrúpulo en contar de qué modo he sido chasqueado, burlado. La vieja echó a andar, y anduvo durante un rato, pasado el cual empezó a cojear como si le doliera un pie. Se paró y llamó a un coche de alquiler que pasaba. Me acerqué entonces para oír las señas que daba, pero aunque no me hubiese molestado, hubiera sido igual. La vieja dijo al cochero en voz alta, que se debió de oír seguramente en la acera de enfrente: Duncan Street, Houndditch, 13. Confieso que al oír esto dudé, y creí que nos había dicho la verdad aquella mujer, y cuando arrancó el coche me subí a la trasera, medida que debe tomar todo buen policía. El cochero fustigó a los caballos y echamos a andar. Tras largo camino, llegamos al sitio indicado. Yo me bajo de mi sitio y me pongo a pasear indiferentemente. El coche se detiene, el cochero se baja del pescante, abre la portezuela y espera a que se apee el viajero. Nadie sale. Yo, que observo todo esto con el rabillo del ojo, me acerco y me encuentro al cochero buscando debajo del asiento y jurando desesperado por lo que empezaba a sospechar que le había sucedido. En el interior del coche no había nadie, y creo que el bueno del Auriga debe ir perdiendo la esperanza de cobrar esta carrera. En el número 13 nos dijeron que allí vivía un honradísimo fabricante de papel pintado llamado Keswick, y que no conocían a nadie que se llame Sayer y Dennis. Pero, exclamé asombrado, ¿cómo es posible que aquella vieja que casi no podía andar haya tenido fuerzas para arrojarse desde el coche en marcha sin que el cochero ni usted se hayan apercibido? ¡Qué vieja ni qué diablos!, dijo Holmes ásperamente. Nosotros sí que hemos sido unos inocentes para dejarnos engañar de ese modo. Aquella vieja era un hombre. No podía ser más que un hombre, y un hombre joven y vigoroso. Y además, un gran actor, porque convengamos en que ha fingido maravillosamente y que ha hecho a la perfección su papel de vieja valetudinaria. Se apercibió indudablemente de que alguien la espiaba, y se me escapó. Esto nos demuestra que no es él solo el interesado en este asunto, que tiene amigos y amigos prontos a arriesgarse a todo por salvarle. Doctor, vaya a acostarse, que está usted muy nervioso. Como en efecto lo estaba, seguí su consejo. Dejé solo a Holmes ante una buena chimenea, y hasta bien entrada la noche oí el sonido melancólico del violín, prueba irrecusable de que mi amigo meditaba en la resolución del difícil problema que traía entre manos.